Bueno, vamos a continuar con el tema de ácido-bases y vamos a retomar el equilibrio de autoionización del agua. ¿Sí? Habíamos visto en el video anterior, ¿sí?, que el agua, ¿sí?, desde el punto de vista de Brownstein y Lowry, ¿sí?, es una sustancia que puede actuar como ácido, donando un protón o transfiriendo un protón a una base, o como base, ¿sí?, aceptando un protón desde un ácido, ¿sí?, a estas sustancias que tienen esa capacidad de actuar como ácido o como base, dependiendo si la sustancia frente a la que están es más ácida que ella o más básica que ella, se las llama anfóteras, ¿sí? El agua es una sustancia anfótera, ¿sí? La pregunta es, ¿qué ocurre si yo tengo únicamente agua? O sea, si yo tengo una muestra que es puramente agua, no hay otra sustancia, ¿sí? Y uno se podría preguntar, ¿qué ocurre si se encuentran dos moléculas de agua? ¿Puede una de ellas actuar como base y la otra actuar como ácido? Y la respuesta es sí, y eso es lo que se conoce como autoionización o autoprotonación del agua. Es la reacción en la cual una molécula de agua cualquiera actúa como ácido y le transfiere un protón a otra molécula de agua que actúa como una base. ¿Sí? Al transferirle esta molécula de agua, al transferirle un protón a esta otra molécula de agua que actúa como base, si esta genera la base conjugada oxidrilo y el agua que está actuando como base, ¿sí?, genera el ácido conjugado hidronio. ¿Sí? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, eso ocurre, fíjense, nosotros aquí tenemos las dos estructuras de Lewis de dos moléculas de agua, ¿sí?, dos enlaces covalentes oxígeno-hidrógeno con dos pares de electrones de no enlace sobre el átomo de oxígeno en cada una de las moléculas de agua. Bueno, básicamente lo que ocurre es que el hidrógeno, ¿sí?, se transfiere como protón. Para transferirse como protón, este par de electrones de enlace se quedan sobre el oxígeno, fíjense que se quedan como un par de electrones acá para dar lugar a la base oxidrilo. Y este protón se incorpora a la molécula de agua que está actuando como base, usando un par de electrones de no enlace de la molécula de agua para formar un nuevo enlace covalente oxígeno-hidrógeno. Ahora, este enlace oxígeno-hidrógeno, ¿sí?, tiene exactamente las mismas características que estos otros dos enlaces oxígeno-hidrógeno. O sea, estos tres enlaces oxígeno-hidrógeno son indistinguibles entre sí, tienen exactamente las mismas características, ¿sí?, que tenían, o sea, el nuevo enlace oxígeno-hidrógeno tiene exactamente las mismas características que tienen los enlaces oxígeno-hidrógeno que tenía originalmente la molécula de agua. Por supuesto, como esto es un equilibrio, así como esta agua puede transferir un protón a esta otra agua para generar el ion hidronio y el ion oxidrilo respectivamente, ahora el ion hidronio sí puede transferir un protón a el oxidrilo, a la base oxidrilo, para generar nuevamente dos moléculas de agua, o sea, la reacción inversa a esta reacción de autoprotonación que les acabo de contar. Nosotros vimos en el video anterior, en realidad, que cuando existe esta posibilidad, o sea, de la reacción cuando yo tengo un equilibrio, tengo una reacción de ida, una reacción de vuelta, ¿sí?, en las reacciones ácido-base, la reacción que se va a ver más favorecida es aquella en la cual el protón se transfiera a la base más fuerte. ¿Sí? Aquí tenemos dos bases, una es el agua en los reactivos, la otra es el oxidrilo en los productos. Nosotros vimos también en el video anterior que el oxidrilo es la base más fuerte que podemos llegar a tener en agua, con lo cual evidentemente el ion oxidrilo es más fuerte como base que la molécula de agua. En estas circunstancias, evidentemente, la reacción de vuelta va a estar más favorecida que la reacción de ida, porque la transferencia del ion oxidrilo es más favorable que la transferencia de protón al agua. ¿Sí? Eso haría que esperar que este equilibrio realmente esté muy desplazado hacia los reactivos. ¿Sí? O sea, que se alcance el equilibrio cuando la concentración de productos sea muy baja comparada con la concentración de reactivos. Si nosotros escribimos la constante de equilibrio para este equilibrio en particular, ¿sí?, vamos a ver, o vamos a tener
¿sí? Una constante que va a ser igual, ¿sí? A la concentración de protones por la concentración de oxidrilos, ¿sí? Recuerden, la concentración del agua, en este caso que es el solvente, no forma parte de la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, esa constante de equilibrio viene dada únicamente por la concentración de protones y por la concentración de oxidrilos que hay en agua. Como les acabo de decir, uno esperaría que en el equilibrio estas concentraciones sean muy bajas porque la reacción de vuelta está más favorecida que la reacción de ida, ¿sí? Entonces uno esperaría que en el equilibrio realmente estas concentraciones de productos sean bajas y por lo tanto también la constante de equilibrio sea chica. Tal es así que esta constante de equilibrio, que tiene un nombre particular y que se la denomina normalmente como KW o K-Water, ¿sí? El W viene de la palabra agua en inglés. A 25 grados centígrados esta constante de equilibrio vale 1 por 10 a la menos 14, realmente un valor muy chiquito, ¿sí? Lo cual implica que se alcanza el equilibrio, digamos, cuando la concentración de reactivos es relativamente muy alta comparada con la concentración de productos, o lo que es lo mismo que el equilibrio está muy desplazado hacia reactivos. Como cualquier constante de equilibrio, ¿sí? La K-Water depende de la temperatura, ¿sí? De hecho, la K-Water medida a 0 grados centígrados vale 10 a la menos 15, ¿sí? Y a 100 grados centígrados vale 5 por 10 a la menos 13. O sea, aumenta considerablemente en este intervalo de temperatura, porque después para otros intervalos de temperatura el comportamiento es distinto, pero entre 0 y 100 grados centígrados, fíjense, a 0 es 10 a la menos 15, ¿sí? A 25 es 10 a la menos 14, y a 100 grados centígrados es prácticamente 5 por 10 a la menos 13, ¿sí? Entonces aumenta la autoionización a medida que nosotros aumentamos la temperatura. Lo que nosotros vamos a utilizar normalmente es el valor de la K-Water a 25 grados centígrados, ¿sí? Porque esa es normalmente la temperatura a la cual uno trabaja en un laboratorio y en buena aproximación, digamos, es el valor que toma la constante de equilibrio para este equilibrio de autoprotonación del agua. Una cosa importante es entender que lo que es el ion hidronio. El ion hidronio básicamente es un protón hidratado. Ahora, pensemos un poco que lo que es el protón. ¿Cómo es el átomo de hidrógeno? El átomo de hidrógeno es un núcleo, pensemos en el protio, que es el más abundante, es un núcleo. En ese núcleo, el protio, como tiene un número másico de 1, significa que tiene únicamente un protón, no tiene neutrones, ¿sí? Y está rodeado, como tiene un Z de 1, el átomo de hidrógeno neutro está rodeado por únicamente un electrón. O sea que si yo a un átomo de hidrógeno le saco un electrón, le saco todos los electrones que tiene el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno pasa a ser únicamente un núcleo. Y ese núcleo en particular tampoco tiene neutrones, tiene únicamente un protón. Por eso es que se dice que un átomo de hidrógeno que perdió un electrón se le llama protón. Se le llama protón porque es realmente un protón, ¿sí? Es la partícula subatómica que nosotros vimos, ¿sí? Al principio cuando vimos estructura atómica. Eso es lo que es un protón. Obviamente que el protón es una sustancia muy reactiva, muy chiquitita, sí, con mucha carga, muy reactiva. Y nunca va a estar solo como tal en agua, ¿sí? Lo que va a estar es, digamos, formando, ¿sí? Un ion hidronio. Y es más, decir que está formando un ion hidronio es hasta una mala aproximación, porque en realidad forma complejos más grandes. O sea, hay mayor cantidad de agua involucrada, no hay únicamente un agua, no es que reaccionó únicamente con un agua, uno lo hace de esa manera porque pedagógicamente es conveniente y es fácil que ustedes vean, ¿sí? Cómo es que se transfiere un protón, cómo es que un agua actúa como base y se transforma en el ion hidronio, pero en realidad el ion hidronio, ¿sí? Hay una discusión todavía, es un tema muy actual, es realmente muy difícil de determinar y hay muchas técnicas experimentales nuevas que todavía se están preguntando cuántas aguas realmente hay involucradas en este proceso de hidratación de ese protón en agua, ¿sí? Son entre 4 y 6, todavía no se han puesto del todo de acuerdo, algunos estudios indican que son 4, otros indican que son 6, o sea que decir que el protón en agua es
un ion hidronio de esa manera, o sea, hidrógeno 3, oxígeno, protón, también es una mala aproximación, pero es la manera en la que nosotros lo podemos representar de una manera más o menos razonable, y así lo haremos en el futuro. Es simplemente esto que les cuento para que ustedes entiendan de que realmente un protón en agua, primero que lo que es un protón, y segundo que un protón en agua no va a estar como un protón desnudo, sino que va a estar fuertemente interaccionando con otras moléculas de agua. Vamos nuevamente, vamos a suponer ahora una nueva situación en la cual nosotros tenemos un ácido cualquiera, al que le vamos a llamar HA, ¿sí? En donde el hidrógeno es, el H representa el hidrógeno que es ácido, o sea, el que va a ser transferido, y la base conjugada A-, que es la que se va a generar, ¿sí? Luego de haberse transferido un protón por parte del ácido AH. Si nosotros vemos, ¿sí? O escribimos la reacción de acidez, ¿sí? O de transferencia del protón S al agua, ¿sí? Tenemos HA que reacciona con agua, le transfiere un protón, ¿sí? Esta agua que está actuando como base, ¿sí? Produce el ácido conjugado hidronio, y el ácido AH produce la base conjugada A-, ¿sí? Que sería no es otra cosa que el anión que acompaña a ese ácido. Fíjense que hemos puesto que estamos en equilibrio de manera general, ¿sí? Luego, si esta constante de equilibrio es muy grande, sí, será un ácido fuerte y prácticamente la reacción de vuelta no existirá, pero en términos generales, digamos, uno puede plantear una ecuación en equilibrio en todos los casos, ¿sí? Planteamos la constante de equilibrio, que en este caso, como es un ácido que le está transfiriendo un protón al agua, le vamos a llamar constante de acidez para el ácido HA, que va a venir dada por la concentración de la base conjugada A-, por la concentración de protones, dividido la concentración del ácido que queda sin disociar, ¿sí? Sin haber transferido el protón, porque obviamente no todas las moléculas de ácido transfieren su protón, solamente una porción lo hace, y por eso hay un equilibrio. De la misma manera planteamos, ¿sí? Si nosotros tenemos el anión A-, y está rodeado por moléculas de agua, porque acuoso significa que está rodeado por moléculas de agua, ¿sí? Este A-, dijimos, es la base conjugada del ácido A, del ácido HA. Por lo tanto, esto es una base. Bueno, la pregunta es, ¿y esta base no puede recibir un protón del agua? Sí, claro que lo puede hacer, y entonces planteamos cuál es la reacción, digamos, de basicidad para la base conjugada A-, en donde el agua hace las veces de ácido, el agua le transfiere un protón para generar el ácido AH y la base conjugada oxidrilo. Luego planteamos, ¿sí? O escribimos la expresión de la constante de basicidad, ahora de la base conjugada del ácido AH, y va a ser igual a la concentración de oxidrilo por la concentración del ácido, dividido la concentración de la base conjugada del ácido AH. ¿Sí? Ahora fíjense, si nosotros tenemos o multiplicamos esta Ka por la Kb, ¿sí? Cosa que hicimos aquí abajo, lo que nosotros encontramos, por ejemplo, que tenemos la concentración molar de A- en el numerador, la concentración de A- en el denominador, y por lo tanto se eliminan, ¿sí? Desaparecen. Lo mismo pasa con la concentración del ácido, fíjense, concentración del ácido en el denominador, concentración del ácido en el numerador también se eliminan. O sea que estas 4 especies desaparecen de la expresión, o sea que si yo multiplico Ka por Kb, lo que obtengo es concentración de protones por concentración de oxidrilos. Y eso no es otra cosa que la K-water. Y como yo este planteamiento lo hice en términos generales, eso se tiene que cumplir para cualquier ácido, ¿sí? Y base conjugada, ¿sí? O sea que la constante de acidez de cualquier ácido multiplicada por la constante de basicidad de la base conjugada de ese ácido tiene que ser igual a la K-water, o sea, a 1 por 10 a la menos 14 si esas reacciones se hacen a 25 grados centígrados. ¿Sí? Fíjense ahora una cuestión. Si yo tengo un ácido débil, mientras más débil sea ese ácido,
¿sí? O sea, menor sea la capacidad de transferirle protones al agua, o sea, más desplazado el equilibrio esté hacia los reactivos, ¿sí? Significa que la base conjugada va a ser más fuerte. O sea, mientras más débil sea esto, más fuerte va a ser la base conjugada. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el equilibrio que si yo tengo, digamos, que este equilibrio está muy desplazado hacia reactivos, es porque la reacción de vuelta es más importante que la reacción de ida, o es más eficiente que la reacción de ida. ¿Y eso cuándo se da? Cuando A como base es relativamente fuerte comparada con el agua. ¿Se entiende? O sea, que un ácido muy débil me va a dar una base conjugada relativamente fuerte comparada con el agua. Y un ácido muy fuerte, ¿sí? Que significa que el equilibrio está desplazado hacia productos, significa que la reacción de vuelta es poco importante. Eso significa que A como base es muy débil comparada con el agua. De allí, sí, esa premisa que se utiliza en química, que se dice que mientras más fuerte es el ácido, más débil es la base conjugada, mientras más débil es el ácido, más fuerte va a ser la base conjugada. Es más, algunos libros lo que te agarran y te dicen es que, por ejemplo, el ácido acético produce la base conjugada fuerte acetato. Y allí ahí la cosa es medio complicada, porque el acetato como base es fuerte comparado con el agua. No es fuerte como es el hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Entonces no hay que confundir, ¿sí? Es fuerte, relativamente fuerte comparado con el agua, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado cuando uno, digamos, piensa en esa frase que por allí dicen los libros. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? La otra cuestión que se ve acá cuando yo pongo que K-Water es igual a la constante de acidez por la constante de basicidad, puede claramente muestra exactamente lo mismo. Si la constante de acidez es muy grande, la constante de basicidad tiene que ser muy chica porque el producto tiene que valer siempre lo mismo, 1 por 10 a la menos 14. O sea que mientras más grande sea la constante de acidez, más chica tiene que ser la constante de basicidad. Y viceversa. Si la constante de acidez es muy chica, la constante de basicidad de la base conjugada tiene que ser muy grande. ¿Se entiende? Entonces, matemáticamente, vemos exactamente lo mismo que habíamos visto lógicamente anteriormente, ¿sí? Simplemente aplicando conceptos de equilibrio químico. ¿Estamos? Vamos a ver ahora qué ocurre si yo en una misma solución, yo tengo un ácido y una base, mezcladas, ¿sí? Tenemos el ácido HA, ¿sí? Sabemos que le va a transferir un protón al agua para producir hidróneos y la base conjugada A-. Ahora, ¿qué ocurre con la base? Bueno, la base lo que va a hacer es recibir un protón del agua para dar el ácido conjugado BH+, y generar oxidrilos. Ahora, en esta situación, lo que nosotros vamos a ver es qué especies tendríamos en ese recipiente en el cual mezclamos el ácido con la base. Bueno, claramente vamos a tener algo de ácido, sí, porque no todo el ácido se disoció, por eso hay un equilibrio, como siempre les digo, o sea, parte permanece sin disociar. Vamos a tener algo de base, porque parte va a permanecer sin haber recibido un protón del agua. Vamos a tener agua, evidentemente, en gran cantidad, porque es el solvente. Vamos a tener iones hidróneo. Vamos a tener oxidrilos. Vamos a tener iones acetato. Y vamos a tener iones BH+. ¿Sí? Que sería el ácido conjugado de la base B. Eso significa que todas estas especies que yo les acabo de nombrar van a estar juntas en el mismo recipiente, en contacto, y por lo tanto pueden reaccionar entre sí. Y nosotros vimos las transparencias anteriores, en el anterior video, de hecho, ¿sí? Que el ácido más fuerte que podíamos tener en agua era el ion hidróneo, y que la base más fuerte que podíamos tener en agua era el ion oxidrilo. ¿Sí? O sea que si yo tengo un ácido fuerte con una base fuerte, lo más probable es que vayan a reaccionar. O sea que el ion hidróneo, ¿sí?, le transfiera un protón al oxidrilo, ¿sí?, para producir 2 moléculas de agua. Ahora, esto escrito así es exactamente la reacción inversa al equilibrio de autoionización del agua, que nosotros sabemos que vale 1 por 10 a la menos 14. Es la K-Water. O sea que si yo invierto la
el equilibrio de autoprotonación del agua, por las propiedades que nosotros conocemos del equilibrio, la nueva constante de equilibrio, la constante para este equilibrio que tenemos planteado acá, es 1 dividido K-water. O sea, 1 dividido 1 por 10 a la menos 14. Eso da 1 por 10 a la 14. O sea que este equilibrio está fuertemente desplazado hacia los productos, lo cual es completamente lógico. Habíamos visto que el equilibrio de autoionización del agua estaba completamente desplazado hacia los reactivos. ¿Sí? Ahora, tener una constante de equilibrio tan grande, 1 por 10 a la 14, sí, implica que prácticamente en el equilibrio no va a haber ni iones protones ni iones oxidrilos. ¿Sí? Iones hidrógenos, iones oxidrilos. Todos se van a ver convertidos prácticamente en agua. O sea, que cuando yo mezcle un ácido con una base, ¿sí? Los protones y los oxidrilos que se vayan generando van a ir reaccionando entre sí para producir agua. Van a desaparecer y lo que van a hacer es hacer que estos equilibrios se desplacen hacia productos, porque recuerden, ¿sí? Que en el equilibrio la concentración de protones y la concentración de oxidrilos tiene que permanecer, ¿sí? Va a permanecer en valores más o menos constantes debido a que estas constantes de equilibrio se tienen que mantener, los valores. ¿Sí? Van a cambiar, de hecho, las concentraciones de protones y de oxidrilos, pero no van a cambiar tanto. Eso depende también de la naturaleza de cuán ácido y cuán básicos sean el ácido HA y la base B. ¿Sí? Dada esta propiedad tan interesante, digamos, de que los protones reaccionan prácticamente de manera irreversible, ¿sí? Prácticamente uno puede considerar esta reacción irreversible, los protones con los oxidrilos, digamos, esta reacción se la utiliza muchas veces para cuantificar ácidos o bases, utilizando lo que se conoce como titulaciones ácido-base. ¿Sí? Volvamos otra vez al equilibrio del agua una vez más, ¿sí? Y pongámonos a analizar su equilibrio, ¿sí? Ya sabemos que el equilibrio de autoionización del agua, sí, es este que tenemos aquí, que a 25 grados centígrados, la K-water viene dada por la concentración de protones, por la concentración de oxidrilos, y es igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Ahora prestemos un poquito de atención en este equilibrio. Si yo tengo únicamente agua, si la única fuente de protón y la única fuente de oxidrilo es la autoprotonación del agua. O sea que por cada molécula de agua que transfiera un protón a otra molécula de agua, yo voy a estar generando un protón y un oxidrilo. O sea que por cada protón que yo esté generando, voy a sí o sí generar un oxidrilo. O por cada oxidrilo que esté generando es porque estoy generando un protón. O sea, la concentración en todo momento de protones y de oxidrilo tiene que ser exactamente la misma. Porque es la misma fuente. ¿Se entiende? Entonces, en el equilibrio, la concentración de protones en agua pura tiene que ser exactamente la misma que la concentración de oxidrilos. Entonces, si la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos, yo puedo reemplazar la concentración de oxidrilos en esta ecuación por concentración de protones. Entonces me queda concentración de protones por concentración de protones igual a 1 por 10 a la menos 14, pero concentración de protones por concentración de protones es lo mismo que poner concentración de protones al cuadrado. ¿Sí? O sea que la concentración de protones al cuadrado va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Luego, si yo despejo, ¿sí? Concentración de protones, paso el cuadrado, pasa como raíz cuadrada, ¿sí? Me queda que en agua pura la concentración de protones es igual a la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14, eso es 1 por 10 a la menos 7 molar. O sea que la concentración de protones, ¿sí? En agua pura, a 25 grados centígrados, es 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Ahora dijimos anteriormente que la concentración de protones tenía que ser igual a la concentración de oxidrilos. O sea que la concentración de oxidrilos también vale 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en agua pura, a 25 grados centígrados, la concentración de protones y la concentración de oxidrilos, sí, valen 1 por 10 a la menos 7 molar. En agua pura, 25 grados centígrados. ¿Sí? 1 por 10 a la menos 7 es una concentración relativamente baja. ¿Sí? ¿Qué nosotros habíamos dicho del equilibrio de autoprotonación del agua? Dado que el oxidrilo como base era mucho más fuerte que el agua como base,
la reacción de vuelta iba a estar favorecida sobre la reacción de ida, eso hacía que esperáramos una constante de equilibrio muy baja, de hecho valía 1 por 10 a la menos 14, y también lo que esperábamos es que en el equilibrio la concentración de reactivos fuera mucho más grande que la concentración de productos. En este caso la concentración de productos 1 por 10 a la menos 7, evidentemente una cantidad realmente muy baja de protones y de oxidrilo, de productos. Uno podría calcular en esta solución cuál es más o menos la concentración de agua. Y nos encontraríamos que la concentración de agua está por encima de los 55 molar. ¿Sí? Entonces tenemos que los reactivos están en una concentración de 55 molar y los productos están en unas concentraciones en el equilibrio, ¿no? De 1 por 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Entonces, realmente es como que todo cierra, todo se entiende, ¿sí? Realmente es así como nosotros lo predecimos. Vemos que los valores están de acuerdo con eso, los reactivos son 55 molar y los productos en el equilibrio valen 1 por 10 a la menos 7 molar. O sea, claramente la reacción está desplazada hacia reactivos. Vamos a ver un concepto nuevo que no es raro, ¿sí? Vamos a definir una función, ¿sí? Que se llama P, ¿sí? ¿Qué es lo que es el P? El P de cualquier cosa que ustedes quieran es menos el logaritmo de base 10 de esa cosa a la que ustedes le estén calculando la función P, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber el P alumnos, tendré que aplicar el menos logaritmo en base 10 de la cantidad de alumnos que yo tengo. Eso me dará el P alumnos. ¿Sí? De esa manera se define una magnitud muy importante en ácido base, que es el pH. ¿Sí? El pH no es otra cosa que menos el logaritmo en base 10 de la concentración molar de protones. ¿Sí? O sea que si yo quiero calcular o quiero medir el pH de una solución, ¿sí? Lo que estoy haciendo no es otra cosa, o lo que tengo que hacer no es otra cosa que aplicar el menos logaritmo decimal de la concentración molar de protones que tiene esa solución. ¿Sí? O sea que el pH es menos el logaritmo en base 10 de la concentración de protones o de la concentración de iones hidróneos. Ya hicimos esa discusión y ahora entendemos de que yo puedo hablar de protones o de iones hidróneos prácticamente de como si fuesen sinónimos, ¿sí? Como si fuesen la misma especie. Así como yo defino el pH, puedo definir el pOH. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer el pOH? Bueno, el menos logaritmo de la concentración molar de oxidrilo. Recuerden, es logaritmo en base 10, el logaritmo decimal. ¿Sí? No confundir con el logaritmo neperiano, el logaritmo en base E. ¿Sí? Tengan cuidado con esa cuestión, sobre todo cuando hagan cálculos en la computadora. ¿Sí? Son dos funciones diferentes, como ustedes seguramente han visto en cálculo. Entonces, ¿sí? En agua pura, como nosotros podemos calcular el pH y el pOH. Acabamos de calcular que en agua pura la concentración molar de protones es igual a la concentración molar de oxidrilos y que estas valen 1 por 10 a la menos 7 molar. Entonces yo puedo calcular el pH, simplemente tengo que aplicar el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7, eso me da 7. Y el pOH es menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo, que también vale 1 por 10 a la menos 7, con lo cual también vale 7. O sea que en agua pura el pH vale 7, el pOH vale 7. Lo que ustedes ven acá a la derecha en este dibujo son las distintas maneras en las que uno puede medir experimentalmente el pH en un laboratorio. ¿Sí? La más simple de todas es con un pHímetro, que es un equipo electrónico que tiene un electrodo, ¿sí? Que tiene sus particularidades, ¿sí? Pero que básicamente, si yo coloco ese electrodo dentro de la solución en la que yo quiero medir el pH, el instrumento me va a arrojar un valor, ¿sí? Y ese es el valor directamente del pH. Básicamente este instrumento es un potenciómetro que está calibrado y que nos da valores de pH. De hecho, frecuentemente cuando uno lo utiliza en el laboratorio tiene que recalibrarlo de vez en cuando. Otra posibilidad de medir el pH es hacerlo utilizando
indicadores. Estos indicadores son sustancias orgánicas que cambian de color de acuerdo al pH. Con estos indicadores se generan papeles, ¿sí?, que se conocen como papel de pH, que toman distinta coloración de acuerdo al pH. Luego se lo compara con un patrón, ¿sí?, que también trae esa misma, ese mismo paquete de tiras de pH, que normalmente vienen en tiritas, así como que esta persona tiene en la mano. Si uno las moja, ve cómo cambia el color, compara con el patrón y eso automáticamente les da el valor de pH. ¿Sí? Por último, vienen unas tiras que tienen nada más dos posibilidades: medir que la solución es ácida o medir que la solución es básica. Sí, esas son las más simples. Luego vienen unas tiras que son un poco más complicadas, que son más caras, obviamente, que permiten medir el pH de a unidades. O sea, diferencia entre pH 1, pH 2, pH 3, pH 4, pH 5, tiene distintos códigos de colores, distintas combinaciones de colores que uno puede identificar y de esa manera medir el pH. ¿Sí? Son las tres maneras, o sea, el papel de tornasol, que es la más elemental, que simplemente me permite medir pH ácido, pH básico, no me permite decir cuál es el valor del pH. Luego vienen las cintas de pH, que sí nos permite saber el intervalo de pHs en rangos de unidades, o sea, pH 1, pH 2, no puedo saber si es 1,7 o 1, pH 2, pH 3 y así sucesivamente, ¿sí? O bien con un pHímetro en donde yo realmente puedo medir con mayor precisión el pH si el pHímetro está bien calibrado. Fíjense que así como yo mido pH, pOH, también puedo aplicarlo para las constantes de equilibrio. Y ustedes van a ver normalmente tablas de constante de acidez como la que yo puse en el video pasado, en donde aparte de la columna de la constante de acidez estaba el pKa. ¿Qué es lo que es el pKa? Es el menos logaritmo en base 10 de la constante de acidez. De la misma manera está el pKb. ¿Sí? ¿Por qué uno utiliza estas cosas? ¿Por qué? Porque da números más chicos, nunca es cómodo trabajar matemáticamente con números tan grandes y tan chicos. Fíjense, esto vale 5,5 por 10 a la menos 24, es la constante de basicidad del ion ioduro, ¿sí? Por otra parte, la constante de acidez del ácido iohídrico vale 2 por 10 a la 9. Son valores muy grandes y muy chiquitos. Nunca es cómodo trabajar matemáticamente con eso y por lo tanto, al aplicar, digamos, la función logaritmo, lo que uno hace es achicar esos números y hacerlos que uno pueda trabajar de manera más cómoda, sobre todo antes cuando no existían las computadoras ni las calculadoras eran algo tan habitual. Hoy por ahí no sería de tanta utilidad, pero realmente para hacer cálculos es muy importante. Y es un concepto realmente muy utilizado en química, incluso en geología. Cuando ustedes vayan a estudiar agua, lo primero que le van a hacer es agua, sí, es medirle el pH, ¿sí? Contenido de oxígeno disuelto, pH y ese tipo de cuestiones, ¿sí? Pero el pH es una variable realmente muy importante. Bueno, volvamos otra vez, una vez más, digamos, todo este video es básicamente para estudiar el equilibrio de autoionización del agua, ¿sí? Vimos cuál es el valor de la constante de equilibrio para ese equilibrio de autoionización del agua. Y ahora que sabemos calcular la función P, apliquémosle la función P, o sea, el menos logaritmo a los miembros de esta ecuación, ¿sí? Menos el logaritmo de la K-Water, menos el logaritmo de este producto, ¿sí? Y menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Eso es lo que hicimos acá. Ustedes saben, lo han visto en cálculo, ¿sí?, que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de esos factores. ¿Sí? Entonces, el menos logaritmo de la K-Water va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de protones más menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos, y eso tiene que ser igual a menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. ¿Sí? Lo que hicimos fue simplemente aplicar el logaritmo a los tres términos de esta ecuación que nosotros tenemos acá arriba. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que es menos logaritmo de K-Water? Es pK-Water. ¿Sí? Por definición. ¿Qué es lo que es menos logaritmo de la concentración de protones? pH.
¿Y qué es lo que es menos logaritmo de la concentración de oxidrilos? pOH. ¿Y qué es lo que es, cuánto vale el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14? Vale 14. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Lo que obtenemos es esta ecuación que es general. Y para toda solución acuosa se va a aplicar, independientemente si es agua pura o es agua mezclada con cualquier sustancia. Esta ecuación se tiene que cumplir siempre. ¿Por qué? Porque en toda solución que hay agua se cumple este equilibrio. Y si se cumple este equilibrio, se tiene que cumplir esta ecuación que está acá abajo. Entonces, en toda solución que tiene agua, el pH más el pOH tiene que valer 14. O sea que si para una solución acuosa yo conozco cuánto vale el pH, ¿sí? Tengo que hacer 14 menos el pH y automáticamente obtengo el valor de pOH. ¿Está claro? O sea, si conozco el pH, conozco el pOH, y si conozco el pH, conozco la concentración de protones, y si conozco el pOH, conozco la concentración de oxidrilos. ¿Se entiende? Tengo todas las relaciones posibles para poder conocer concentración de protones, concentración de oxidrilos, pH, pOH. ¿Sí? Todas. Veamos nuevamente qué ocurre con esta ecuación. ¿Sí? Para cualquier solución acuosa, ahora ya no únicamente para agua pura. ¿Sí? Para cualquier solución que tenga agua, se tiene que cumplir esta ecuación, que la concentración de protones por la concentración de oxidrilos, molar siempre, tiene que valer 1 por 10 a la 14, a la menos 14, perdón. ¿Sí? Siempre. Ahora, nosotros sabemos que en una solución acuosa, ¿sí? La relación entre protones y oxidrilos pueden ser diferentes. Ahora, de manera general, hay únicamente 3 posibilidades. La primera es que la concentración de protones sea igual a la concentración de oxidrilos. Eso es lo que ocurre en agua pura. ¿Sí? En ese caso ya vimos, la concentración de protones vale 1 por 10 a la menos 7, la concentración de oxidrilos vale 1 por 10 a la menos 7 molar, y el pH entonces de esa solución va a valer 7. ¿Sí? Se dice que esa solución es neutra. ¿Sí? La concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos. O sea, cuando la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos, la solución esa es neutra. ¿Qué pasa cuando la concentración de protones sea más grande que la concentración de oxidrilos? Esa es otra posibilidad. ¿Sí? Cuando la concentración de protones es más grande que la concentración de oxidrilos, se dice que la solución es ácida. ¿Sí? Eso significa que la concentración de protones es más grande que 1 por 10 a la menos 7. Y si la concentración de protones es más grande que 1 por 10 a la menos 7, según este equilibrio, la concentración de oxígeno tiene que ser más baja que 1 por 10 a la menos 7 para que el producto de ambas dé 1 por 10 a la menos 14. Eso significa, si la concentración de protones es más grande que 1 por 10 a la menos 7, es que el pH va a ser más chico que 7. Lo inverso es cierto, ¿sí? Cuando la concentración de oxidrilo es más grande que la concentración de protones, que es la tercera opción. O la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilo, o la concentración de protones es más grande que la concentración de oxidrilo, o bien la concentración de oxidrilo es más grande que la concentración de protones. Cuando la concentración de oxidrilo es más grande que la concentración de protones, se dice que la solución es básica. Y cuando la solución es básica, el pH sí o sí tiene que ser más grande que 7. ¿Por qué? Porque que la solución sea básica implica que la concentración de oxidrilo va a ser más grande que 10 a la menos 7, y por lo tanto la concentración de protones tiene que ser más baja que 1 por 10 a la menos 7. Eso hace que el pH sea más grande que 7, sea mayor que 7. ¿Estamos? Entonces, esta definición de pH en conjunto con el equilibrio de autoprotonación del agua nos da o automáticamente nos produce una escala de pH. ¿Sí? El pH puede tomar valores que van desde 0 hasta 14, ¿sí? Y el pOH desde 14 hasta 0, ¿sí? Fíjense, ¿no? pH 1, para hacerlo más fácil. ¿Eso de qué va a depender? Bueno, de la relación, ¿sí?, que haya entre protones y oxidrilos. Cuando el pH es menor que 7, la solución es ácida. Cuando el pH es mayor que 7, la solución es básica. Ahora fíjense que si el pH es muy ácido, el pOH, ¿sí?, para esa misma solución va a ser
14. Fíjense que siempre si yo sumo este número, más el número que está arriba, bueno, en realidad esto tendría que desplazarlo para que sea. Acá tendría que estar el 0 y yo tendría que desplazar esto, pero la sumatoria del pH más el pOH siempre tiene que dar 14. ¿Sí? Esto es simplemente porque es un esquema, pero si yo multiplicara, o sea, 13, si sumara 13 más 1 debería dar 14, 12 más 2, 14, 11 más 3, 14 y así sucesivamente. ¿Sí? O sea que si yo conozco el pH, puedo conocer el pOH. ¿Estamos? Entonces, toda sustancia ácida tiene un pH más chico que 7, toda solución ácida tiene un pH más chico que 7, toda solución básica tiene un pH más grande que 7, y las soluciones que tienen pH 7 se las considera neutras. ¿Sí? Esto lo que ustedes ven aquí es simplemente cosas de la vida cotidiana, cuál es el pH. ¿Sí? Y tenemos, qué sé yo, el jugo gástrico, que tiene un pH de alrededor de 1.5, ¿sí? Fíjense, el ácido acético, el vinagre, tiene un pH que está entre 2 y 3, ¿sí? El vino tiene un pH ácido, ¿sí? Obviamente el jugo de naranja tiene un pH ácido, el café es ácido, ¿sí? El agua pura, fíjense, tiene un pH de 7, la sangre tiene un pH de 6,6 más o menos aproximadamente. El agua de mar, sí, que es muy rica en sales, tiene un pH básico, que tiene un pH alrededor de 8. Perdón, la sangre tiene un pH de 7,4 más o menos aproximadamente. Los limpiadores que se utilizan, los desengrasantes que normalmente contienen amoníaco y uno los puede notar porque tienen un olor relativamente fuerte, tienen pHs básicos, ¿sí? Tiene un pH de 12. El hipoclorito de sodio, que es el agua lavandina con la que nosotros desinfectamos y muchas veces utilizamos para desinfectar agua, ¿sí? También tiene un pH básico entre 2 y 13. Y el hidróxido de sodio, ¿sí? Cuya concentración es 1 molar, tiene un pH de 14. ¿Estamos? Mientras que el clorhídrico 1 molar tiene un pH de 0. ¿Sí? ¿Se puede tener valores negativos de pH? Sí se puede. Sí se puede. Nosotros no lo vamos a ver en esta asignatura porque realmente escapa al objetivo que tiene esta asignatura, pero para su información sí podemos tener pHs negativos y pHs mayores que 14. Veamos nuevamente ahora una última definición de ácido-base que es la más abarcativa de todas, es la más general de todas, ¿sí? Una vez más fue Don Luis al que le debemos esta definición, ¿sí? Don Luis, el de las estructuras de Lewis, ¿sí? El de los electrones, el del octeto, que obviamente cómo iba a definir el ácido y la base en función de los pares electrónicos, ¿sí? ¿Por qué se requiere, digamos, una definición más abarcativa de ácidos y bases comparada con la de Bronsted y Lowry? Porque había sustancias que tenían propiedades ácidas, ¿sí? Y no tenían protones. Y para hacer un ácido de Bronsted y Lowry, tiene que tener protones para poder transferir. Ahora, ¿cómo es posible de que haya sustancias que tienen comportamientos ácidos, por ejemplo, reaccionar con bases, ¿sí? Y que no tengan protones en su estructura? O sea, obviamente la definición de Bronsted y Lowry no los abarcaba. Bueno, ahí vino Lewis para poder hacer más general la definición de ácido-base. Se lo utiliza únicamente en estos casos, no es tan común utilizar la definición de ácidos y bases de Lewis, pero sí es la más general de todas. ¿Sí? Es la más general de todas, incluso abarca lo que son los ácidos y las bases de Bronsted y Lowry. Obviamente también lo que había definido como ácido y como base Arrhenius. ¿Qué es lo que es una base para Lewis? ¿Sí? Una base de Lewis es cualquier especie, ¿sí?, que puede donar un par de electrones. O sea, es cualquier sustancia que tiene un átomo que puede donar un par de electrones. Tiene un par de electrones disponibles para donar.
Y un ácido de Lewis es cualquier especie que puede aceptar un par de electrones. O sea, las bases de Lewis son aquellas que pueden donar un par de electrones y los ácidos de Lewis aquellos que pueden aceptar un par de electrones. ¿Sí? Veamos cómo funciona esto. Por ejemplo, el agua. El agua tiene un par de electrones, ¿sí? De hecho tiene dos pares de electrones libres de no enlace, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? Puede donar un par de electrones al protón, que vendría a ser el ácido de Lewis, porque puede él aceptar un par de electrones de la base de Lewis agua. Entonces, el agua, que es quien dona los electrones, la base de Lewis, el protón, que es quien acepta esos electrones, es el ácido de Lewis, y lo que se forma es lo que se llama un aducto, ¿sí? Ácido base de Lewis, que es el ion hidróneo. Ustedes me dirán, pero si esto es lo que es Bronsted y Lowry, sí, es lo mismo que Bronsted y Lowry, pero van a ver que en algunos casos, sí, involucra sustancias que actúan como ácido y que no tienen protones en su estructura. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, el amoníaco. Nosotros sabemos que el amoníaco es una base de Bronsted y Lowry, ¿sí? Bueno, pero también es una base de Lewis, y la respuesta es sí. Fíjense que el amoníaco tiene un par de electrones sin compartir, de no enlace, ¿sí? Sin estar involucrado en un enlace químico, y por lo tanto puede donarlo al ácido de Lewis protón. ¿Sí? Entonces viene el protón y hace uso de este par de electrones, ¿sí? Formando un nuevo enlace nitrógeno-hidrógeno, ¿sí? Para dar el aducto ácido base de Lewis amonio. ¿Sí? Este es el hidróneo, este es el ion amonio. ¿Sí? Entonces, estos dos, este era un ácido o base de Lewis, dependiendo frente a quién estuviera, pero frente al protón obviamente va a actuar como ácido, como base, perdón. Por lo tanto, esto es una base de Lewis, el agua, y otra base de Lewis, como el amoníaco, también, digamos, es base de Bronsted y Lowry. ¿Sí? O sea, con esto les quiero demostrar que los ácidos y las bases definidas por Bronsted y Lowry como ácido y como base, también tienen la misma función en el caso de Lewis. ¿Sí? El que es base de Lewis, el que era una base de Bronsted y Lowry, también es una base de Lewis, y el que es ácido de Bronsted y Lowry también vamos a ver que es un ácido de Lewis. Por ejemplo, veamos esta situación. Tenemos el ion fluoruro y por otro lado, ¿sí? El trifluoruro de boro. El ion fluoruro tiene pares de electrones, ¿sí? Que puede donar. El boro, si ustedes se fijan, ¿sí? Tiene nada más que 6 electrones de valencia. ¿Sí? Es un átomo al que nosotros vemos como deficiente de electrones, pero recuerden que los átomos, ¿sí? Normalmente tienen 8 electrones para compartir su octeto. Desde el punto de vista de Lewis, es como que al boro le estarían faltando electrones. ¿Sí? Cuando nosotros vimos estructura de Lewis, ¿qué dijimos? Esta era una de las excepciones a la regla del octeto. ¿Sí? Pero esta era la estructura correcta de Lewis. Bueno, el boro, de hecho, puede, ¿sí? De hecho, lo hace, reacciona. Si uno pone trifluoruro de boro en presencia de ion fluoruro, lo que va a encontrar es que reaccionan estas dos sustancias para producir este aducto ácido base, ¿sí? Que es el ion en donde hay 4 uniones covalentes flúor-boro. ¿Sí? Entonces, el fluoruro es la base de Lewis y el trifluoruro de boro, una sustancia que no tiene protones en su estructura, actúa como ácido. Obviamente esto es una base, ¿sí? Es una base de Bronsted y Lowry también, pero el trifluoruro de boro no es un ácido de Bronsted y Lowry. Y sin embargo tiene comportamiento ácido, porque reacciona con la base fluoruro. ¿Se entiende? Entonces por eso es que se requería, sí, una definición más abarcativa para poder definir ácidos y bases en situaciones como esta, en donde la sustancia, sí, que actúa como ácido no tiene, por ejemplo, hidrógeno en su estructura. También podemos ver otras sustancias, por ejemplo, el amoníaco reaccionando con el ácido de Lewis
plata más. Fíjense en una cosa importante. Todos los aniones, por definición, son bases de Lewis. Y todos los cationes, por definición, son ácidos de Lewis. ¿Por qué? ¿Cómo se forma un anión? Y un anión se formó porque esa sustancia neutra recibió un electrón. Si recibió un electrón, también lo puede donar. Entonces, que por definición, si un anión es una base de Lewis. ¿Y un catión cómo se formó? Bueno, tenía una sustancia neutra y donó, le sacaron un electrón. Si le sacaron un electrón, también puede recibir un electrón. Y si es capaz de aceptar un electrón, eso es lo que es un ácido de Lewis. Por eso es que los aniones siempre son bases de Lewis y los cationes son siempre ácidos de Lewis. Entonces, siempre que nosotros tengamos un anión, es una base. Incluso en los equilibrios que nosotros vimos, en los equilibrios de Bronsted y Lowry, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar con que siempre, fíjense ustedes, siempre los aniones son bases y los cationes son ácidos. ¿Sí? Bueno, lo que les decía, el amoníaco puede reaccionar con el catión plata para producir el aducto en donde dos moléculas de amoníaco reaccionan con un catión plata. Se pueden intercambiar, ¿sí? Las bases de Lewis en los aductos, por ejemplo, ese aducto ácido-base que forma entre el amoníaco y se forma entre las dos moléculas de amoníaco y un ion plata, sí puede reaccionar con la base cianuro, intercambiarse y dar un nuevo aducto y liberar la base. Pasa lo mismo con este aducto, el carbonato, reaccionando con el trióxido de azufre, en donde el trióxido de azufre es el ácido de Lewis, y el aducto se intercambia, ¿sí? Para dar el ion sulfato y dióxido de carbono, que pasa a ser el nuevo ácido de Lewis. ¿Sí? Fíjense, más clásico, el ácido clorhídrico reaccionando con el agua. El ácido clorhídrico uno lo puede tomar como un aducto ácido-base, es la reacción entre el protón, el ácido protón, y la base cloruro. ¿Sí? Entonces este aducto, ¿sí? Básicamente se intercambia el cloruro por la base agua y se forma el aducto hidronio y se libera la base cloruro. ¿Sí? Nuevamente hay que tener en cuenta, digamos, que esta definición de Lewis es más abarcativa, es más general, porque incluye como ácidos y bases a lo que ya había definido como ácido y base Bronsted y Lowry, obviamente también a Arrhenius, pero es un poco más compleja y se utiliza, digamos, cuando el concepto de Bronsted y Lowry no alcanza para definir una sustancia como ácido o como base. Siempre que se pueda definir utilizando el concepto de Bronsted y Lowry, se lo utiliza de esa manera. Bueno, paramos aquí con este video, seguimos con el que en un próximo video.